expresó, hermano, con muchas enseñanzas importantes para nuestra vida. Vamos a Mateo 6, del 9 al 15, vamos a leerlo alternadamente. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Señor, no tenemos palabras más que de gratitud. Darte gracias, Dios, porque te hemos alabado, hemos exaltado tu bendito nombre, Señor, y en tu bondad tú hoy traes alimento, Señor, para nuestra alma. El alimento que está en tu bendita palabra, Señor. Danos, Señor, la oportunidad, Señor, que por la obra de tu Espíritu Santo podamos atesorar lo que hoy hables a nuestra vida para llevarlo por obra y llevar una vida que te glorifique, Señor. Ayúdanos, por favor, a que así sea, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento, hermano. Continuamos con esta serie, como lo mencionaba, hermanos. Si recordamos 2 enseñanzas pasadas, iniciamos el capítulo 6 de este estudio. En este capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo, hermano, enseña a su audiencia confrontando a los escribas y fariseos, ¿verdad? Y los confronta en un tema importante sobre el cual Él nos apercibe a nosotros. ¿Recuerda cuál era ese tema? La hipocresía. Exactamente. El no caer en hipocresía. El Señor Jesús enseña y confronta la hipocresía de escribas y fariseos, que esos hombres no estaban siendo auténticos, hermanos, en su forma de vivir. No mostraban una sinceridad correcta, hermanos, al dar al necesitado. Ese fue el primer tema. Dar al necesitado, hermanos, el inicio del capítulo 6. Porque querían, ¿qué, hermanos? Ellos no estaban dando con honestidad y sencillez. ¿Qué querían? Ser vistos por los hombres. Y el Señor Jesús en el verso 2, Mateo 6:2, dice: cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto, os digo, que ya tienen su recompensa. ¿Cuál era esa recompensa, hermanos? Ser alabados por los hombres. Preferían tener la recompensa de hombres finitos como nosotros a tener, hermanos, la bendición de Dios. Entonces también recordamos que el Señor Jesús confrontó la hipocresía de escribas y fariseos en otro tema, cuando estos oraban. Primero en el dar a los necesitados, ¿no es cierto? Pero también los confrontó, hermanos, en el tema de la oración. El tema de la oración lo iniciamos hace 8 días, hermano. En el tema de cuando estos hombres oraban, ya que lo hacían con el propósito de verse más espiritualmente ante los ojos de los hombres. ¿Con qué intención? Precisamente esa, hermanos. Ser vistos, ¿verdad? O buscar el reconocimiento de las personas. Por eso dice Mateo 6:5. Y cuando ores, no seáis como ¿quién? Como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Aquí está el propósito, para ser, hermanos, vistos de los hombres. Otra vez, de cierto, dice Jesús, os digo que ya tienen su recompensa.
Y ahora, hermanos, el Señor va a dar una enseñanza en la cual, hermanos, es una porción de la Escritura, de la Biblia, de la palabra de Dios, más conocidas, hermanos. Y yo me atrevería a afirmar esto. No sé, hermanos, si realmente esta porción sea incluso más conocida que Juan 3:16. No lo sé, hermano, pero junto con Juan 3:16, la porción que hoy vamos a estudiar, hermano, millones de personas en el mundo la conocen. Se ha escrito mucho de esta porción, es una de los versículos, hermano, grupo de los versículos más predicados desde los púlpitos, es el Padre Nuestro. De eso hoy vamos a estudiar. Por eso el tema Jesús y la oración, hermanos, orar sin hipocresía, y esta es la segunda parte. La segunda parte. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted recuerda, el Señor había establecido algo, que no oraran como hacen los gentiles. ¿Cómo hacen los gentiles, hermano? Con vanas repeticiones, porque ellos creen que por su palabrería, ¿qué? Serán oídos. Y el Señor dice, no hagan así, no hagan de esa manera ustedes. Mis discípulos, no se conduzcan de esa manera cuando se dispongan a orar. Hermanos, es la oración. Si hay alguien que mostró una verdadera comunión con el Padre a través de la oración, fue Jesucristo. Fue nuestro Señor y Salvador, hermano. Jesús en su ministerio terrenal fue un hombre que oraba continuamente, todos los días. Hermano, Jesús, su Salvador y mi Salvador, oraba desde temprano, desde el amanecer. La Escritura menciona que se iba a orar como lo hacía de costumbre, ¿recuerda? Por ejemplo, Marcos 1:35 dice, levantándose, Marcos 1:35 dice, levantándose, ¿cómo, hermanos? Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y ahí qué hacía el maestro, hermano? Oraba. Ahí oraba, hermano. Desde temprano el Señor oraba. Desde temprano el Señor tenía una comunión estrecha, íntima, de humildad con su Padre que está en los cielos. Lucas 5:16, hermano, dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué dice? Y oraba. Lucas 22:39 nos dice, hermano, y saliendo se fue como solía, escuche, como solía hacer, al monte de los olivos, y sus discípulos, ¿qué hacían, hermano? Le siguieron. Hermano, vea cómo la Escritura nos muestra claramente que era un hábito constante del Señor Jesucristo, estar en oración con el Padre. Estar en comunión con Dios, hermano. Este hábito constante muestra la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted observa en Lucas 22:41, hermano, en Lucas 22:41, y él se apartó de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Sus discípulos, a distancia como de un tiro de piedra, hermanos, y puesto de rodillas, oró. Vemos innumerables versículos en donde nuestro Salvador nos pone esa muestra de que era un hombre que tenía comunión constante con Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, por ello es el máximo ejemplo de oración al Padre. Es entendible, hermano, que si Jesucristo en su ministerio terrenal estuvo alrededor de 3 años, un poquito más, con sus discípulos, convivía con ellos, comía con ellos, les enseñaba, dormía con ellos, ¿qué iban a aprender los discípulos, hermanos? Viéndolo. Iban a aprender cómo se conducía, iban a aprender cómo amaba. Iban a aprender cómo tenía misericordia. Iban a aprender cómo sanaba. Iban a aprender, hermanos, cómo hablaba.
Iban a aprender, hermanos, cómo perdonaba. Iban a aprender en nuestro tema cómo oraba su maestro. Por supuesto que lo veían, hermanos, durante esos 3 años y ellos observaban cada detalle del caminar de su maestro en esta tierra. Habrá muchas cosas, la propia Biblia nos enseña que no todas quedaron plasmados, ¿verdad? Creo que lo menciona el Evangelio de Juan. Que si se hubieran escrito en una hipérbole, ¿no qué? No cabrían ahí. Hermano, seguramente hizo muchas más cosas que no están en la Escritura. Dios no creyó conveniente, pero las realizó. Que podemos imaginar que no vieron sus discípulos al vivir y convivir todos los días con Él. ¡Qué bendición para ellos! ¡Qué enseñanzas! Hermano, no había mejor maestro. Ni lo sigue habiendo ahora, ¿sabe? Ese es nuestro Redentor, hermanos. No hay mejor maestro. No hay mejor enseñanza que la que es en Cristo a través de su palabra. Por eso es entendible que, reitero, los discípulos lo miraban con atención en todo lo que el maestro hacía y cómo lo hacía y cómo hablaba y cómo se dirigía a las personas. En nuestro contexto, por supuesto, cómo oraba. Lucas 11:1. Los eruditos dicen que esta porción de Lucas, hermano, aunque es muy similar al Padre Nuestro de Mateo, muchos piensan que esta porción se dio en otro escenario, en otro tiempo. Entonces, algunos lo consideran paralelo, otros no, pero lo que sí podemos mencionar, hermanos, es que es muy similar. Y hay algo importante, Lucas 22:41, si los discípulos le seguían, hermanos, estaban con él, dice aquí, él se apartó de ellos a distancia como a un tiro de piedra y Lucas 11:1, y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Estaba qué, hermanos? Orando. Y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, uno entre varios, le dijo, Señor, ¿qué? Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí esta palabra, este verbo, enséñanos, es importante, hermano. ¿Quién necesita la enseñanza, hermanos? ¿O a quién se le enseña? Al que no sabe. Hermanos, nosotros no sabemos orar. Nosotros no sabemos orar como Dios desea que oremos. Nosotros, hermano, debemos de seguir aprendiendo cada día de la enseñanza de Jesucristo. Amén, hermanos. Enséñanos, Señor. Esto muestra algo muy importante, hermanos. Que no ser, o de no ser por la guía de Jesús y su ejemplo, nosotros, hermano, no sabemos orar o no sabríamos orar o no teníamos una guía de oración. Ya Santiago lo dijo en su momento, hermano, que si no recibimos, ¿es porque qué? Porque no pedimos. Y si pedimos, en ocasiones oramos pidiendo mal. Por eso no recibimos, porque pedimos cosas que Dios no quiere, incluso para nuestros deleites. Mateo 6:9. Entonces le dicen, Señor, enséñanos a orar. Allí en Lucas, pero también aquí el Señor en Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así. Una pausa aquí, hermanos. Vosotros pues oraréis así. Así, hermanos, el Señor no está afirmando que esta sea la única forma en la que debamos orar, hermanos. El Señor nos está diciendo, esto tiene que ser así y solamente así. Es solo una guía, hermanos. Es solo una guía. Reitero, el Señor no está diciendo que sea la única manera de orar. El Señor no está diciendo, oren esto y estrictamente esto. Siempre hagan esto. No, no está diciendo eso. Lo que el Señor está diciendo es, oren de esta manera, como una guía, reitero, hermanos.
Es como una guía, una forma de orar. No es un formato rígido y estricto para orar al Padre, no lo es. Es una guía que hace una guía, ayuda, ¿no es cierto, hermanos? Ayuda a los discípulos y a nosotros a cómo podemos dirigirnos en oración al Padre. A continuación, hermano, y para muchos, el Señor va a dar la enseñanza o la oración más conocida, hermanos, del cristianismo. Es una oración a Dios llamándole, ¿cómo le llama, hermano? Padre. Padre nuestro. Hermanos, muchas personas conocen esta oración, ¿no es cierto? Muchas. Algunos desde pequeños nos la enseñaron. Desde pequeños, cuando a los que pues nos tocó ir a una iglesia católica, desde ahí, es que hice una travesura, pues, dependiendo de la travesura, eran los tantos Padres Nuestros, ¿no? O Aves Marías. Desde pequeños aprendimos algunos que existía un Padre Nuestro. Entonces, lo primero que Jesús, hermano, dice: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermanos, lo primero que Jesús enseña, hermano, a sus discípulos es cómo debemos dirigirnos a Dios como hijos de Dios. A Él debemos dirigirnos como un Padre, hermano. Y ese Padre es un Padre santo, y ese Padre es un Padre que está en los cielos, hermano, gobernando todo lo que existe. Llamarle a Dios Padre, dirigirnos a Él, decirle Padre. ¿Esto qué implica, hermano? ¿Qué implica? Quiero escucharle. ¿Qué implica? Que el Señor Jesucristo nos recuerde que debemos dirigirnos al Señor como un Padre, o que podemos dirigirnos a Él como un Padre. Hay una relación, ¿no, hermanos? ¿Qué más nos da esto, hermanos? Recuerden que estamos en un estudio. ¿Implica seguridad dirigirnos a Él por seguridad? Respeto. ¿Implica seguridad? ¿Implica respeto? Solo los hijos pueden hablar. Solo los hijos. Nuestros hijos no pueden tocarle al vecino y dirigirse a él, varones, como si fuéramos nosotros, ¿o sí? No, hay una relación estrecha, algo que nos une la sangre, nos une el corazón, nos une el amor. En ese sentido, hermanos, ¿qué más implica que sea dirigirnos a Él como Padre? Confianza, muy bien, hermana, implica, hermanos, confianza. Esto es algo clave, hermanos. Que hay una relación. Hay una relación familiar de amor, de vida, me atrevería yo a decir, porque la hay, para poder dirigirnos a Dios Padre en confianza, Plena seguridad de que será escuchado. con plena certeza, hermanos, de que no seremos ignorados. Entonces, ¿qué implica? Es importante dirigirnos a Dios. Dígale Padre nuestro, ¿sí? Acercarnos a nuestro Dios implica todo eso. Implica una cercanía, implica, ya lo dijeron, confianza, implica intimidad también, hermanos, ¿sí? Seguridad. ¿Qué más implica? Seguridad. ¿Implicará, hermanos, Confianza. protección? ¿Implicará qué más? ¿Implicará, hermanos, provisión? Hermano, y podemos hacer una lista enorme de lo que implica dirigirnos a nuestro Dios como Padre. Decirle, Padre, 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 gracias, Padre, ayúdame, Padre, perdóname, Padre, aliéntame, Padre, guíame, Padre, dame fortaleza, Padre, dame aliento que no lo tengo, Padre, ayúdame, Padre, tú sabes cómo me siento, Señor, Padre, ayúdame, por favor.
Dirigirnos a Él en ese sentido, como Padre, hermano, es algo maravilloso que el Señor ha permitido en la vida de aquellos, como lo decía nuestra hermana, de aquellos que son hijos e hijas de Dios. Tiene una certeza que vamos a encontrar una respuesta. Y va a haber una respuesta con toda certeza. ¿Cuál va a ser esa respuesta? La voluntad perfecta y soberana de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Es confianza, es todo eso, es provisión, es abrazo, es aliento, ¿no es cierto, hermanos? Es sentir su amor. A ver, los que son padres, ¿alguna vez su hijo o su hija llegó a confesarles algo malo que hicieron? Tal vez de pequeños. Como padres, alguna vez su hijo se acercó, ay papá, mami, hice esto. ¿Cómo crees? Pues fui yo, papá. Ay, hijo. ¿Cómo se acercó, hermano? Cuando su hijo, su hija, ya venía con la intención de hablar de su pecado o de lo que había hecho mal. ¿Por qué? Porque había confianza, hermano. Había confianza en poder acercarse a usted. Cuando un niño se acerca porque quiere confesar que tiró ahí el bote que contenía azúcar, que él fue, que no se cayó solo, ¿sí? Se acerca porque busca el perdón, el estar bien a cuentas con nosotros como padres. ¿No es cierto, hermano? O que rompió el cuadro de la sala porque pateó ahí un balón y no se cayó solo. Se acerca ciertamente asustado, asustada o con cierto temor, pero trae la convicción de ponerse a cuentas. Y lo hace con reverencia, con respeto, pero se acerca y lo confiesa porque tiene confianza en su Padre. ¿De qué, hermanos? ¿De que va a castigarlo severamente y lo va a golpear? Que lo va a perdonar. Que tal vez lo va a abrazar y le va a decir, hijo, ten cuidado. ¿Qué decía el maestro, hermano? Ve y no peques más. Oh, hijo, cuidado, no lo vuelvas a hacer. Y recibe una enseñanza. Por ello, hermanos, como sus discípulos podemos nosotros, hablando de nuestro Padre que está en el cielo, acercarnos confiadamente al trono de su gracia, como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues, ¿cómo, hermanos? Confiadamente al trono de su gracia. ¿Para qué, hermano? Para alcanzar, como cuando alguien alcanza algo, que en este caso alcanzar misericordia y hallar algo, hermano, hallar gracia, el favor de Dios para el oportuno, para obtener la ayuda oportuna, la que necesitamos. Solamente en Dios la vamos a encontrar, hermanos. Amén. Podemos hacer eso porque es nuestro Padre, y nuestro Padre, hermano, escuche, es misericordioso. Nuestro Señor, nuestro Padre Celestial es misericordioso, es amoroso. ¿Qué más, hermanos? Es perdonador, es bondadoso, es proveedor, es fiel, es justo, es verdadero. Por eso podemos acercarnos, hermanos, confiadamente a Él, porque es justo, es amoroso, es bueno. Por eso es que podemos, le reitero, acercarnos a Él confiadamente, a confesar nuestros pecados cuando hemos pecado, hermano, buscando su perdón, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué, hermanos? Y limpiarnos de toda maldad. Hermano, como hijos de Dios, si pecamos, no tenemos excusa para seguir en esa condición. Él nos perdona, hermanos. Cuando venimos a confesar en un verdadero
arrepentimiento. Esa fue primera de Juan 1:9, si usted recuerda. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Hermano, esto es de gloria, hermano, de toda maldad. Usted tiene maldad, usted ha cometido maldad, hermano. Si usted ha ido al Señor, ha sido perdonado de todo ello. Amén. Ahorita ya no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús, hermano. Ya no la hay. No hay condenación para el que está en el Señor, hermanos. Ya no hay, hermano, amado, hermana, ¿quién le acuse? ¿Quién le acusa a usted? ¿Quién es el juez? Es el Señor, el único. Y si Él nos justificó, hermano, ¿quién podrá acusarnos? ¿Quién podrá señalar, hermano, que seguimos teniendo el pecado que ya nos fue perdonado? Nadie. Nadie, hermano. Hermano, pero cuando nos acercamos ahora sí al trono de su gracia para pedir perdón, tiene que salir ahora sí que del corazón y que se haga genuinamente, porque eso no más se acerca. Y no lo haces con amor, lo haces con tu hipocresía. Exactamente, hermana. Debe ser buscar el perdón con sinceridad, eso implica un arrepentimiento verdadero. Cuando no hay un arrepentimiento verdadero, puede ser remordimiento, quiero estar bien con Dios nada más de palabra, pero no de mi alma, no de mi corazón. Y eso, cuando nos acercamos así, el Señor lo sabe. Cuando estamos acercándonos para buscar verdaderamente el perdón de Dios, con la intención de no cometerlo más, que nos dolió pecar, que nos dolió faltarle a su santidad. ¿No es cierto, hermanos? Hablábamos de hipocresía, estos temas se hablan de hipocresía en la oración, en el dar. ¿Quién es un hipócrita? Lo enseñamos. El que actúa, el que no es auténtico, el que trae una careta, el que se conduce de una manera. Pregunta, hermano, ¿usted se conduce aquí como se conduce en su casa? Usted se conduce aquí, habla de la misma manera, con su esposo, con sus hijos, con sus vecinos. De la misma manera que se conduce aquí. Usted habla con su esposa de la misma manera que habla aquí. Usted respeta a su esposa de la misma manera que aquí, porque aquí pues todo, manito, Dios le bendiga. Medite, hermano. Esto también es para mí. Ojalá, hermano, nos comportáramos así siempre, todo el tiempo. Ojalá. Ojalá. Si no lo estamos haciendo, hermano, somos hipócritas. Somos hipócritas, hermano, ¿no? Y tenemos la oportunidad de ir a Dios y pedir perdón, hermanos. De eso se trata. Estamos hablando de los atributos de Dios, de su bondad, de su justicia, de su misericordia. ¿No es cierto, hermanos? ¿Usted grita en su casa? ¿Y por qué aquí no grita? Por ejemplo. ¿Ah? Porque aquí todos obedecen. Cuando le regaña, usted grita. Dice, ay, ya no me... ¿Cuál no es necesario? Dice el hermano. ¿Y aquí no es necesario? ¿Aquí no es necesario? Bueno, no estamos para gritar aquí. Estoy tratando de llevar una reflexión para todos, hermanos. ¿No es cierto? Hermano, la realidad es que no nos comportamos en casa como nos comportamos aquí. No dudo que haya alguien que sí se comporte cabalmente. Pero si no, hermano, vayamos a Dios y rectifiquemos aquello que no le agrada a Dios. Amén, hermanos.
Entonces es acercarnos confiadamente al Padre en oración, hermano, sin olvidar, escuche, sin olvidar que Él es Dios soberano. Si hay confianza en Dios, hay una intimidad, vamos sin ningún temor a Él, pero eso no quiere decir que vamos a hacer a un lado la reverencia a Dios. Sin olvidar, nos acercamos a Él, nos dirigimos a Él, Padre nuestro que estás en el cielo, nos dirigimos con plena confianza, sin olvidar que Él es el Dios de la gloria, hermanos. No olvidemos que Él es el Dios de la gloria. Él es la majestad, hermano. Él es el Rey soberano que gobierna, ¿qué cree? El universo entero, hermanos. El universo entero. Es su majestad, esa majestad se entiende al afirmar Jesús, Padre nuestro que estás ¿dónde? A eso se refiere, en el cielo. Y no entendamos que se está refiriendo meramente a un lugar físico, no. Se está refiriendo, hermano, dice, santificado sea tu nombre. Esto habla, hermano, de su grandeza. Al decir que están en los cielos, habla de su grandeza, hermano. Habla de su poder, pero también habla de su santidad, que es grande, que es poderoso, que es soberano y es sin pecado. Esto trae una grande implicación porque nos rige de la manera en que nos debemos dirigir a Él. No de cualquier manera, hermanos. No de una manera irreverente. Esto está ahí, hermano, está en los cielos, está ahí para poner todo en contexto, hermano, y no olvidarnos quién es Él. Por eso lo menciona así, que estás en los cielos. Para no olvidarnos de quién es Él y quiénes somos nosotros, hermanos. Mortales. Bueno, ahora eternos, por la gracia de Dios. Pero que Él es Dios y que nosotros somos sus hijos, hermano. Amén. No olvidarnos de quién es Él. Ciertamente nos dirigimos a Él confiadamente. Cuando no se conoce esto, hermano, la gente, mire, le voy a decir, hasta en el fútbol, en el llano, antes de jugar a algún partido, se oraba ahí el Padre Nuestro. Y ya adentro a darse con todo y groserías, y usted ya sabe, al final, la fiesta. Pero se inició con el Padre Nuestro. No hay entendimiento, hermanos. Esto es importante. El decir que estás en los cielos es tan importante como esto. ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no sabe qué significa? Va a hablarle a Dios de una manera incorrecta e irreverente. Va a referirse a Dios o acercarse a Dios, hermano, con calificativos que no son correctos. O con formas, quiero decir, que no son correctas, que ofenden a Dios, ofenden su poder, ofenden su soberanía y que ofenden su santidad. Las personas que no conocen la palabra y que no conocen esto, hermano, son irreverentes ante Dios, llamándole, por ejemplo, Diosito. Quien no conoce la palabra, hermanos, aunque recite el Padre Nuestro, es que Diosito. Es que el de arriba, ¿ha oído eso? Hermano, el de arriba, ¿quién es el de arriba? ¿El vecino? ¿El del quinto departamento? ¿Quién es? ¿No? Muchos dicen papá, pues sí es papá, pero hasta suena irreverente, hermano. Él es Dios. Es Dios Padre, hermanos. ¿No es cierto, hermanos? El de arriba y otros calificativos, hermano, que no me atrevo yo a ni siquiera mencionar por reverencia y respeto a Dios. Pero hay muchas formas en las que las personas que no conocen a Dios se dirigen a Él. No de la manera en la que el Señor mostró y guió y nos enseñó. Porque no conocen quién es Dios, hermano. Pastor, no es incumplir el mandamiento, no tomarás el nombre de... Pero por supuesto, hermano,
utilizan el nombre de Dios para cualquier cosa. Y eso no da gloria, ni respeto, ni reverencia a Dios. No le da gloria, hermanos. Y Él es digno de recibir esa gloria, hermanos. Y algo maravilloso, hermanos, también aparte de esa situación desagradable cuando no se conoce a Dios ni sus atributos, cómo se dirigen a Él, hay algo maravilloso. Que este Rey, hermano, soberano, que gobierna el universo entero, en su gracia inmerecida, hermano, en la eternidad pasada, tuvo a bien poner su mirada en nosotros, hermano, cuando aún ni siquiera existíamos. Él puso su mirada para que ahora, hermanos, o un día, cuando venimos a Él, pudiéramos ser llamados hijos de Dios. ¿No le da gloria a Dios, hermano? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué, hermanos? El derecho de ser hechos hijos de Dios. El derecho de ser llamados en verdad, no nada más nominativamente, en verdad, hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios. Que el Dios eterno, hermanos, puso su fe en nosotros, puso esa fe, no su fe, corrijo, puso fe, la fe que viene de Él, la puso en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro ser, puso esa fe en nosotros como pecadores para llevarnos a creer, hermano, y reconocer que solo entregando nuestra vida a Cristo es que podíamos ser perdonados y salvados de la condenación eterna. Esto es glorioso, hermanos. Esto es glorioso. Dios puso eso en todos sus hijos. Esa fe para poder creer y creer en el nombre de aquel, el único que puede traer salvación y que trajo salvación a nuestra vida, hermanos. El saber, hermano, que es nuestro Padre, que Dios es nuestro Padre, que está en los cielos y que es santo, nos lleva a ¿qué, hermano? A honrarlo. ¿No es cierto? Nos lleva a alabarlo. Y escuche lo que le voy a decir. Aún, ¿cómo le alabamos? ¿Cómo lo honramos? Aún por medio de nuestro testimonio. Su testimonio honra o no a Dios. Mi testimonio honra o no honra a Dios. Hermanos, esto tiene una implicación importantísima. Todo lo que hacemos debe ser para honrar a nuestro Dios. ¿Con quién nos relacionamos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos dirigimos a alguien? ¿Cómo solucionamos un problema? ¿Cómo vivimos en términos generales en todas las áreas de nuestra vida? Reitero, hermano, esto implica el honrarlo y alabarlo aún por medio de nuestro testimonio, es decir, con nuestra forma de vida. Nuestro Dios, hermano, un cristiano, un creyente, cuando falla y peca, provoca que el nombre del Señor sea blasfemado, ¿sabe? ¿Esto es grave, hermano? Sí. Imagínelo. Con un mal testimonio de un servidor, de usted, hermano, hermana, ante el mundo, lo que provocamos es que, lejos de dar gloria con nuestra forma de vida al Señor, provocamos que otros más blasfemen, hablen mal del nombre de Dios, de su soberanía, de su bondad, de su amor, de su palabra, de su Hijo Jesucristo y de todo. Cuidado, hermanos, cuidado, cuidado, pensemos antes de actuar, vayamos al Señor antes de tomar decisiones. Nuestra carne, mire, va a querer que reaccionemos así, en todo, rápido y resolver las cosas. Podemos equivocarnos seguramente ahí, hermanos. Cuando pecamos, hermano, pecamos contra el santo nombre de Dios. Mateo 6:10 nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿dónde, hermanos? En la tierra. ¿Qué es el reino de Dios, hermano? El reino de Dios representa su control soberano.
su gobierno soberano. ¿Sí? Es su autoridad divina. Dice, venga tu reino, está enseñando Jesús. O sea, que sea tu gobierno y que se haga tu voluntad. Así como es en el cielo, así como tú gobiernas, Señor, así como tú diriges el cielo, nuestra oración es que ¿qué? Que así se manifieste tu gobierno. ¿En dónde, hermanos? En esa tierra. Hermanos, en el cielo la autoridad soberana de Dios tendrá oposición. En el cielo el mandato y la voluntad de Dios tendrá oposición. Por supuesto que no. Y los que lo intentaron en su momento, pues ya no están ahí, ¿no? Pero meditemos, entonces en la tierra ¿habrá oposición a la voluntad de Dios? ¿Por quiénes? ¿Quiénes se oponen, hermano? ¿Quién? Satanás, el maligno. ¿A través de qué? De los inconversos. De engañar. Satanás a través de su sistema, ¿no? Del engaño. El sistema pecaminoso que controla el mundo terrenal, influyendo en la vida de los inconversos. Todo eso es una oposición a la voluntad de Dios en esta tierra. Deme un ejemplo de la voluntad de Dios en esta tierra, en el que hay oposición. Amar al prójimo. La gente no quiere amar al prójimo. Perdonar. Hermano, Varón y hembra los creó. varón y hembra los creó, hermanos. Pero dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas que gobiernan Satanás. Bien. Bien, hay que ver el contexto. Ciertamente, Él es el que opera este sistema. Pero también hay hombres de maldad. Hay hombres que se oponen a la Escritura. Y muy importante lo que dijo nuestro hermano. Hay muchos ejemplos, hermano, cómo hay oposición a la voluntad de Dios para que no haga raíz en esta tierra. Uno de ellos es el perdón, que lo vamos a ver. En el caso de los padres con hijos inconversos, ¿hasta dónde llega el límite? En el caso de, por ejemplo, de cuando son irreverentes, cuando al final de cuentas son inconversos, y en cuestión de tomar a la ligera, por ejemplo, el nombre de Dios. Bueno, pues si son inconversos, ¿Hasta dónde se puede tolerar ese tipo de...? hasta donde el Señor lo permita, hermana. Mire, ¿en qué sentido el Señor lo permita? No podemos obligar a nadie. Pero si, en el caso hablo de mis hijos, si ellos fueran irreverentes al Señor, yo no toleraría eso. Yo. No le toleraría porque les diría por qué. ¿Quién es Dios y por qué? Por Dios tienen la vida. Para empezar. Así es que hay que hacer, orar por ellos. Por eso es importante, hermanos. A veces son vidas tan complejas que no se puede enseñar desde pequeños la palabra. Pero si desde pequeños empezamos a sembrar, habrá momentos en que a lo mejor se aburran, qué sé yo, hermano, tanto de Dios. Pero Dios va a hacer su palabra, hermano, va a hacer algo con su palabra. Algo, están siendo iluminados. Y eso dará un fruto en su momento. Yo así lo creo, hermanos. Habrá oposición, hermano, por supuesto. ¿Ibas a comentar? Sí, respecto a lo que dice mi hermana Vero, pues nosotros no podemos cambiar su naturaleza, porque ellos son los que tienen que nacer de nuevo, ¿no? Y me acuerdo de esta cita de Efesios capítulo 2, donde dice que el espíritu que ahora opera, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros
vivimos en otro tiempo, ¿no? O sea, nosotros estuvimos en esa situación en algún momento, lejos de Dios, incluso pudimos llegar a blasfemar acerca de Él, y es Dios el que cambia el corazón y las vidas para que podamos tener otro concepto y otro conocimiento acerca de Él. Así es. La tolerancia la tuvo con ustedes, hermanos. Conmigo también. Tuvo mucha paciencia y misericordia de nosotros. ¿Hasta dónde? Por eso decía, hasta donde el Señor lo permita, porque nosotros también. Ahora, hermano, ya hablamos de Satanás. Es oposición para hacer la voluntad de Dios en esa tierra. Ya hablamos de los incrédulos. ¿Habrá oposición a la voluntad de Dios en los hijos e hijas de Dios? Escuche bien la pregunta, ¿eh? ¿Habrá oposición para la voluntad de Dios en los hijos de Dios, los que le aman, los que le conocen, hermanos? Sí. ¿Sí? Dígame por qué. A veces no hacemos lo que Dios quiere, digamos. Así es. Yo creo que Así es. es mejor. Así es. Porque todavía seguimos en un cuerpo pecaminoso. Bien. Esa es la respuesta, hermanos. No duden en sus respuestas. Vaya a la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura? Anda en el Espíritu y no en la carne. O sea, de entrada ahí está. Pablo, la batalla, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que debo hacer, sé que es bueno, que dice la palabra, no lo hago. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? Hermano, hay oposición aún en su vida y en mi vida. Como ya lo decía Sofía. Vamos a Gálatas 5:17. Se lo leo rápido. Porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el espíritu. Ahí está la batalla, hermano. Aún los hijos de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y espíritu está con E. No es el espíritu del hombre, es el espíritu de Dios. Nuestra carne tiene batalla contra el espíritu. Y el espíritu es ¿contra qué? ¿Y estos dos qué? Ahí está la batalla, hermano, para que no hagáis lo que queréis. Es decir, aunque hubiese en cierto sentido, un deseo bueno, la carne va a querer oponerse, hermano, para no hacer lo que es correcto. Ahí va a estar esa batalla. ¿No es cierto, hermanos? Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son ¿qué, hermano? Enemistad. Los deseos de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora, hermanos, en nuestra vida, hermano, reinaban las tinieblas, ¿no es cierto, hermano? Hoy reina la luz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Pero aún hay oposición. ¿Por qué la hay o hasta cuándo la hay? Hasta la redención. Así es, hasta la redención, cuando nuestro cuerpo sea glorificado, un cuerpo distinto, de una naturaleza, creo yo, distinta, hermanos, celestial. Mientras llega ese tiempo, vamos a tener esta batalla. Es hasta que nuestros cuerpos sean glorificados y se haya dejado todo lo corruptible, como enseña la Escritura, hermanos. Hasta que esto suceda, entonces ya no habrá en nosotros áreas de nuestra vida que permanezcan no gobernadas, hermano, o rendidas a Dios. Puede haber en nuestra vida algunas áreas que no estén rendidas a Dios como debiera. ¿Por qué? Porque nuestra carne no ha sido redimida, o nuestro cuerpo. Por eso es esa batalla, hermanos. Por eso hay esa batalla. ¿Sí? Ya cuando estemos en la presencia de Dios, hermano, el gobierno de todas las áreas de nuestra vida va a estar rendido por completo al Señor. La voluntad de Dios no se hará en esta tierra hasta que el Señor acabe con el pecado, hermano, y que sus hijos hayan sido glorificados para reinar con Él en un estado eterno. Eso es lo que está por venir. Lo que vamos a enseñar en los siguientes domingos.
Faltan algunos temas importantes. Mientras eso sucede, hermanos, tenemos la tarea, una tarea en esta tierra. Mientras ese día llega de la glorificación de nuestro cuerpo, tenemos una tarea, tenemos un mandato de Dios. ¿Cuál es? Así es, hermanos. La santificación. Esa es tarea de cada uno de nosotros. Es un mandato de Dios, una responsabilidad. Mientras eso llega, hermanos, mientras nuestro cuerpo sigue siendo este cuerpo y no ha sido glorificado y está esa batalla fuerte, hermano, nosotros tenemos el deber de santificarnos. Nuestra santificación. Es decir, que cada vez los demás en nuestra vida vean vidas transformadas. Esa es nuestra responsabilidad, que cada vez vean en usted y en mí un poquito más de Cristo, hermanos. Eso es la santificación, apunta a ello, hermano. Hablando de esa voluntad, hermano, de Dios en el cielo y en la tierra, que la voluntad de Dios sea en esta tierra, en nuestra propia vida, tiene que ver, hermano, con someter nuestra carne, ¿no es cierto? Someter nuestra carne. Entonces, cuando el Señor nos revele esa voluntad, hermanos, ¿cómo nos la revela? Estamos hablando, ¿no? Que tu voluntad sea así como es en el cielo, en esta tierra. La voluntad de Dios es a través de nosotros, sus hijos. El incrédulo no va a querer hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es a través de usted y de un servidor como sus hijos. Entonces, hermanos, hay algo importantísimo hoy para usted y para mí. Si nosotros estamos diciendo que el Dios de los cielos es nuestro Padre, es porque nosotros vamos a obedecer como hijos e hijas de Dios su voluntad. ¿Cuándo el Señor nos manifiesta su voluntad a nosotros? ¿O cómo? A través de la palabra de Dios. Si usted recibe un consejo de la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer? Y si no es lo que usted o su carne desea, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Pues la carne se va a revelar. Hermano, medite en eso. Nos vamos a enfrentar todos los días a ello, la voluntad de Dios y de mi carne, o de su carne. Debemos someter nuestra carne para poder obedecer a Dios. Entonces, hermano, cuando el Señor nos revele esa voluntad, no protestemos. No quejarse. Que no protestemos. No nos enojemos cuando el Señor nos hable con su palabra, hermanos. No nos opongamos. Estamos hablando de oposición, de la voluntad de Dios como en el cielo y en la tierra. Empieza por nosotros, aquí en la tierra, en ese sentido, hermanos. Cuando Él nos dice, mira, esposo, tienes que tratar hacia tu esposa. Mira, esposa, tienes que tratar hacia tu esposo y tienes que ser de esta manera. Ay, pero es que mi esposo, mi esposa, los hijos, el hermano, la hermana, Señor, mira cómo es. Ya por ahí empieza lo malo. A no querer aceptar eso, hermanos. Tenemos que obedecer lo que Dios nos pida, lo que Dios nos mande en su palabra. Tener la actitud que Cristo tuvo. Si es posible, ¿cuál fue la actitud de Cristo, hermano? Pasa de mí esta copa. Señor, mira, ¿sabes que esto en mi carne me cuesta trabajo? Me cuesta perdonar al hermano que me vio feo el domingo. El man ni me saludó. Se pasó de largo y me dejó con la mano así. ¿Usted cree que algo como un ejemplo tan simple como eso genere problemas en las congregaciones? Hijo, hermanos. Oh. El Señor quiere llevarnos a madurar, hermanos, con su palabra. A ser perdonadores. A ser como Cristo, hermano. Que pase de mí esta copa, pero
no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Que el Señor siempre nos recuerde, hermanos, que su voluntad es para bendecirnos y ayudarnos. Amén, hermanos. Continúa Jesús enseñando, hermano, cómo orar. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, ¿qué? ¿Comió usted hoy? ¿Rico? O más o menos porque cocinó el esposo. No, a veces el esposo, no es mi caso, tristemente, hermano, pero parecen chefs. Qué bueno, hermano, el pan ahí estaba en la mesa, ¿verdad, hermanos? Por la gracia de Dios. Aunque parezca una frase simple, hermanos, lo que acabamos de leer en el verso 8. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Y parece simple, en realidad, hermano, no lo es. Hay mucha enseñanza tan solo en ese versículo. El Señor está enseñando a que como discípulos de Él, hermanos, podemos pedir. Primero, en los versículos anteriores, hermano, se habló de honrar, de glorificar y de los atributos de Dios. Ahora se dirige en otro contexto. Ahora dice, ustedes pueden pedir el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, Señor. Padre, podemos pedir, hermanos. Señor, danos. Podemos dirigirnos así con respeto al Señor. Y podemos pedir, hermano, porque a quien pedimos es Dios. Y sabe, nuestro Dios es un Dios bueno y dadivoso. Amén, hermanos. Mateo 7:7, se lo leo yo, hermano, por cuestión de tiempo. Pedid y se os dará. Mateo 7:7. Buscad, ¿y qué? Y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre, dice preguntando el Señor, qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan y le da una piedra? Verso 10. O si le pide pescado, ¿le dará qué? Una, ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea, no. Verso 11. Pues si vosotros, ¿qué, hermano? Wow. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, hermanos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuánto más nuestro Dios misericordioso nos dará, hermano, lo correcto, esas dádivas gloriosas de Dios a nuestra vida. Cuánto más, si somos malos nosotros y a veces aún en nuestra maldad podemos dar buenas dádivas, hermano, ¿qué no podrá dar Dios? Que Él es bueno y santo y misericordioso. Dar es parte, hermano, de la naturaleza de Dios. Dios se complace, Dios se agrada cuando da, hermano. Hermano, si le da a los incrédulos. Y no lo digo de una manera despectiva, porque allá estábamos nosotros. El Señor da a los incrédulos. ¿Qué les da, hermanos? El aire. ¿Eh? El aliento, la vida, la lluvia, el sol, ¿qué más? Les da un alimento. ¿También comen? ¿No? Nosotros sin Cristo comíamos. ¿Qué más les dan los incrédulos el Señor? Trabajo. Hermanos, les da una familia. ¿No es cierto? Una esposa, un esposo, hijos. Esa es gracia y misericordia, hermanos. Esa se va a terminar un día. Pero ahí está la bondad de Dios, hermano. Ahí está la dádiva de Dios. Aún para los incrédulos, solo alimento, hijos, bienes, etcétera. Pero Dios, hermano, se complace mucho más cuando le da a quien cree. A sus hijos, a los que le aman, a los que le honran, hermano. A ellos, hermano. Y note cómo Jesús enseña a sus discípulos que podemos pedir. No es malo pedir, hermano.
a nuestro Dios, pero la palabra nos enseña a que debemos pedir bien, como ya lo había mencionado en Santiago 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero aquí, hermanos, también hay una importante enseñanza cuando el Señor afirma, dánoslo. ¿Cuándo? Hoy. Esto es importante, hermanos. Eso es muy importante. Dánoslo hoy. Quiero que participe. ¿Qué implica esta frase, hermanos? Cada día trae su propio afán. Sí, muy bien. ¿Qué más? Que Él no nos deja ni un solo día. No nos deja ni un solo día, pero ¿qué? Sí, bien, todo. Que no debemos de estar afanados por acumular. Así es, hermano. El Señor no nos deja. Dar todos los, orar todos los días aplica dependencia de Él, hermana. Sí, no el acumular, afán. El afán de tener. No acumular. De acumular. Confianza. Contentamiento. Contentamiento. ¿Usted está contento con lo que tiene? Sí, ¿Seguro? Pero el hombre siempre quiere más y más y más y más. Mire, es importante esta frase porque lo que ya lo dijeron, usted está haciendo la clase, dánoslo hoy, implica, hermanos, que no debemos afanarnos. Exactamente. ¿Qué comeremos? Por el día de mañana, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué calzaremos? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque cada día trae su propio afán. Así que no os afanéis, dijo el Señor Jesús, porque por el día de mañana. Así lo menciona Mateo 6:34. Hermanos, ¿qué sucedió en el Antiguo Testamento? Se les pudrió algo que quisieron almacenar para el Señor. Querían almacenar. Y a los ambiciosos El Señor les dio una instrucción, hermano, ahí en Éxodo 16. Si usted en casa puede leerlo. Y dice que el pan que Jehová os da para comer, así se los definió, el pan que Jehová os da para comer. Y les dijo, recoged de él cada uno según lo pueda comer. Había una instrucción. El pueblo, algunos, no todos, no fueron todos, algunos no lo obedecieron así. Y dijeron, no, pues vamos a guardar un poco más de esto mismo para mañana. ¿Qué sucedió, hermanos? Vamos ahí, Éxodo 16, 20. Usted conoce la historia, hermano. Llegó el día viernes. ¿Qué implicaba? venía el día de reposo. Venía el día de reposo. ¿Y qué implicaba? Que no se debía. No podían trabajar. Todo lo que recogieron en la semana y que de alguna manera lo apartaron o lo acumularon para el día siguiente, para no quedarse sin alimento, ese hermano se aguzanó. ¿No es cierto? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice Éxodo 16, 20? Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y crió qué? Gusanos y hedió, o sea, olía mal, y se enojó contra ellos Moisés. Todo lo que recogieron en los días que no fue el viernes, se echó a perder. ¿Qué implica, hermanos? Obediencia. Dudaron. Obediencia, pero dudaron de lo que Dios provee, hermano, de la fidelidad y del cuidado de Dios. Hermanos, cuidado de no confiar que el Señor va a sostenernos. Amén. Cuidado, ellos dudaron, hermanos. Ellos dudaron. Ellos, de alguna manera, como si dijeran, pues quién sabe si mañana nos va a proveer el Señor. ¿Y qué creen que sucedió? Llegó el día viernes. ¿Recogieron? Doble porción. Y no se echó a perder. Dios tiene cuidado de nosotros siempre, de su pueblo, de sus hijos. Siempre ha tenido cuidado y lo seguirá teniendo. Dios de alguna manera, hermano, quería enseñar al pueblo a depender de Él cada día, hermano. Por eso decía nuestro hermano, y bien, o sea, debemos de orar cada día, depender, en la oración es comunión con Dios, hermano, es dependencia de Él cada día debe ser así, hermano.
El Señor quería dar esa enseñanza, pero algunos no confiaron en la provisión de Dios. Proverbios, vamos rápidamente, Proverbios 30, 8 y 9. Hermano, estas son de las porciones que como me hacen reflexionar. Espero que a usted también, hermano. Proverbios 38, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Vea, hermano, lo que habla Salomón. No me des pobreza ni riqueza. Manténme. ¿Qué diría un incrédulo de esto, hermano? Mediocridad y conformismo. ¿Así? La palabra es otra. La palabra de Dios, quiero decir, inspira otra enseñanza muy distinta. Manténme del pan necesario. Verso 9. No sea que me sacie. Si me das de más me voy a saciar. ¿Y qué puede pasar? Y te niegue. Hermanos, pregunta. ¿Hay personas que en esta vida tengan cubiertas sus necesidades físicas? ¿Cómo niegan a Dios? No agradeciendo, no buscándolo, se sienten autosuficientes. No buscando a Dios. Y creen que por su fuerza. Por su fuerza, por su intelecto, por su astucia, por su inteligencia en los negocios, no necesita nada. ¿Sabe? Escuche, por favor. Una persona así está negando a Dios. Le está diciendo, no te necesito. De alguna manera, escuche bien, hermano, en esta iglesia y en muchas más, pudiendo las personas estar aquí o en las congregaciones y no vienen, ¿qué cree que están haciendo? Confiando en ellos mismos. Diciéndole, no queda hasta ahí, hermana, están diciendo, Señor, mira, por lo menos hoy yo no te necesito, tengo cosas que hacer. Sí, así es. Cuidado, hermano, de que nosotros, o un hijo de Dios, pues no va a caer en ello, por supuesto. El afán, hermano, es un gran estorbo porque nos preocupamos por el mañana. Todavía no llega y estamos preocupados. Es un estorbo, hermanos, porque nos impide confiar plenamente en Dios. Está la preocupación ahí. Y Dios, ay, Señor, no se te vaya a olvidar que tengo que resolver estos papeles allá en la ciudad. ¿Se imagina? Ay, Señor, no se te vaya a olvidar que, pues, ¿qué va a pasar con muchas cosas aquí? No se le va a olvidar, hermano. Jamás. Jamás. Reitero, hermano, el afán es muy peligroso porque impide confiar plenamente en Dios, en lo que hoy quiere Él hacer con nosotros, en lo que cada día Él quiere hacer con nosotros. La preocupación y el afán no permite confiar en Dios como debiéramos hacerlo, hermano. Confiemos en la fidelidad de Dios hoy, hermano. Amén. Joven fui y he envejecido, y no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que qué, hermano. Uf, ahí está. Esta vida, hermano, está cada vez más diseñada para planear a largo plazo. ¿Sí o no? Hoy las personas quieren asegurar su vida ya, aunque falte, aunque estén muy jóvenes, aseguren su vida. La Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña a confiar en Dios y decir, haré y lograré y esto y aquello, solo si Dios quiere, hermanos. Vamos avanzando, hermano. Escuche, por favor. No debemos preocuparnos de lo que Dios sabe que tenemos necesidad. Amén, hermanos. Por lo que sí debemos preocuparnos es por llevar una vida en santidad que le dé gloria a Él. Esa sí debe ser nuestra preocupación y la ocupación de nuestra vida, en lo que Él viene, hermanos. Así es. Negándonos a Mateo 6:12, y perdonamos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a quienes, hermanos, a nuestros deudores. Deudor, ¿quién es? Aquel que nos ha ofendido. ¿Le han hecho daño? ¿Le han dañado? ¿Le han difamado? ¿Le han robado? ¿Han abusado de su confianza? Seguramente. Tremendo, hermano, esto es tremendo.
Está hablando acerca del perdón. El perdón, hermano, es vital en la vida cristiana. ¿Alguien sabe por qué es vital? ¿Qué tiene que ver el cristianismo con el perdón? Todo. Cristo pagó por nuestros pecados. Una vida sin perdón no es una vida en Cristo, hermano. Hermana, escuche, por favor, no es una vida en Cristo. En la cruz recibimos perdón. Muchas personas no han entendido lo que es el perdón. Escuche, muchas personas, aún en las congregaciones, no han entendido lo que es el perdón. El perdón que Dios nos habla en su palabra. Muchas personas siguen sin perdonar, lamentablemente, aunque se digan cristianas. Hay quienes tal vez no saben cómo perdonar, ¿sí? O cómo hacerlo, o qué sea. No, o sea, es recordar que el Señor nos ha perdonado. ¿Qué es el perdón, hermano? Pasar por alto la ofensa. En verdad por alto, y ya no nos podemos recordar, pero ya no causa amargura en nuestro corazón ni enojo. Ya no causa amargura, hermanos. ¿Sí? Alguien dijo, perdonar es dejar para siempre el recuerdo amargo que nos dejó una mala experiencia en el pasado. Es dejar ese recuerdo amargo, ya se fue, hermano. Como si viniera una gran lluvia y aquí en la colonia de enfrente, ¿cómo baja el agua, hermano? Así que se vaya allá, al fondo del mar, ¿no? Como dice la Escritura, ¿no? Y él, ¿no? Metafóricamente, y él no se acuerda. Es dejar a un lado esa amargura, hermano, ese recuerdo que nos hizo daño. Hermano, si Cristo nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros o quiénes nos creemos para no perdonar a alguien que nos dañó? Y note algo. Está diciendo, de alguna manera, perdóname como yo también he perdonado a quien me ha ofendido. Señor, tú perdóname a mí, así como yo perdono a quien me ha hecho daño. Ojo con esto, hermanos. En otras palabras, si yo no he perdonado, no voy a recibir el perdón de Dios. Y con toda intención voy al verso 14 y 15, hermanos. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también, ¿quién? A vosotros, vuestro Padre Celestial. Verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí está la respuesta, hermano. Esto, hermanos, pregunta, ¿esto significa que si soy creyente y no perdono a alguien, voy a perder mi salvación? Claro, pero aquí está diciendo que el Señor no va a perdonar nuestras ofensas si no perdonamos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo entender esto? Esto significa, hermano, que no vamos a perder la salvación, por supuesto, ¿sí? Sino que la falta de perdón va a tener muchas afectaciones en nuestra vida espiritual. ¿Qué piensa usted de cómo nos afecta cuando no perdonamos en nuestra vida espiritual? Nos apartamos. Que impide entrar en ese gozo pleno con Dios. En gozo. No hay una relación íntima. No hay esa comunión. Cuando no perdonamos, no hay esa relación. Bien. No hay esa comunión con Dios, hermano. Afecta nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. No se puede estar bien con Dios si estamos mal con alguien, hermanos. No se puede. No se puede. Si usted tiene en su corazón algo contra alguien porque le dañó, póngase a cuentas con esa persona y estará a cuentas con Dios. Afecta mucho, hermano. Nuestra comunión se ve afectada a través también de la oración. En la respuesta a la oración también se verá afectada, por supuesto. El Señor dice que Él no escucha la oración, o sea, si no hay arrepentimiento del pecador,
y también puede afectar al cuerpo, o sea, mucha gente se enferma. Aún la salud, por la hermanos. falta de perdón. Y sabe, hermanos, varones, cuando no tratamos bien a nuestra esposa, hablando de la oración, ¿qué sucede? Hay un estorbo. Vamos a tener estorbo, hermanos, en la oración. Si ofendemos, hermanos, si ofrendamos, por ejemplo, ¿habrá una implicación si tenemos falta de perdón? Sí. ¿Qué implicación hay? Sí, quiero que ofrendamos. Sí, la ofrenda, ¿qué tendría que ver? Sería Sí. como una sería, perdón, Si traes tu ofrenda, Sí, déjala ahí y ve. ¿verdad que sí tiene implicación, hermanos? Estar a cuentas y perdonar cuando hay alguna diferencia, porque no va a ser grata a Dios, hermanos. No va a ser algo grato a Dios. Y bueno, hermanos, cuidado con ello, hermano. La falta de perdón lleva a la esclavitud, hermano. Se hace un esclavo de la falta de perdón. Escuchen. Y eso trae amargura al corazón. Y fíjese, ya voy a terminar porque nos extendimos bastante, pero meditemos. Si una persona le hizo mucho daño en el pasado, la dañó mucho o lo dañó mucho. Y si esa persona un día entregó su vida a Cristo, ¿qué cree que hizo con los pecados de esa persona, incluida la ofensa que le hizo a usted? ¿Qué hizo? El Señor le perdonó. ¿Quién soy yo? Si ya Dios perdonó a esa persona para no perdonarlo. ¿Quién soy yo? ¿O quién es usted? ¿O quién es alguien si no ha perdonado? Qué posición tan tremenda, hermano. Porque quien no ha perdonado en esas circunstancias, entonces se siente como más digno de honra que Dios. Cuidado, cuidado, hermanos. Como con los dos deudores. Así es, está la parábola muy clara. ¿Qué muestra eso? La falta de perdón, hermano. ¿Ah? Orgullo, altivez, soberbia. Eso es la falta de perdón. Conociendo el perdón de Dios, ¿quiénes somos? y nos sentimos jueces porque emitimos nuestra propia justicia sobre esa persona, cuando Dios es el juez justo. Y si Él ya perdonó, ¿quiénes somos todavía? No estamos por encima de Dios, no, 70 veces 7, hermanos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No nos metas, el Señor pudiera parecer que nos mete ahí en esta traducción. Realmente está diciendo: no permitas que la tentación nos venza. No permitas, ayúdanos, fortalécenos. Pero también que el maligno no influya en nuestra vida. Líbranos del mal, está diciendo: líbranos del maligno. Líbranos del mal. El Señor nos ayuda en todo esto, hermanos. ¿Sabe cómo? A través de su palabra, como hoy, y a través de su Espíritu Santo. Concluimos, hermanos. Si para el Señor Jesucristo la oración fue vital, imagínense para nosotros. ¿Qué será, hermanos, para nosotros? ¿Qué es la vida de un hijo sin un padre? En lo terrenal es huérfano, bueno, ¿verdad? Pero ¿qué implica en su vida? Y Solo, desamparo, ¿qué más? Crecer ¿cómo? Sin guía, ¿con temores? ¿Con temores? Con afectaciones, claro, con inseguridades, ¿sabe? Pero nosotros tenemos un Padre que está en el cielo. Si tu padre y tu madre te dejaren, con todo, Él nos recoge. Tenemos un Padre que nos escucha, hermanos. Tenemos un Padre que nos ama, un Padre que es misericordioso y que siempre tendrá pensamientos de paz y no de mal para nosotros. Él es nuestro Padre, hermano. Padre nuestro, a quien podemos acudir
confiadamente. Confiadamente. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, agradecidos estamos, Señor, por tu enseñanza, por tus bondades, por tus favores inmerecidos, por tu provisión, Señor, que es cada día. Gracias. Padre, gracias por tu paciencia, gracias por tu perdón. Gracias, Dios, porque ahora te podemos llamar Padre. Antes éramos constituidos tus enemigos, Señor, pero por los méritos de Cristo hemos sido reconciliados contigo. Gracias por esta enseñanza, Señor, el día de hoy, porque nos recuerdas cómo podemos relacionarnos contigo mediante una oración reverente a ti, Padre. Síguenos enseñando a orar porque lo necesitamos cada día de nuestra vida, Señor. Recuérdanos siempre que la oración no es primordialmente para pedir, Padre, sino para mostrar una total dependencia de ti, Señor. Ahí evidenciamos, Señor, la confianza que te tenemos, Padre. Ayúdanos, por favor, para poder ejercitarnos en la oración. Llévanos hoy en tu paz, Señor. Bendice a mis hermanos, por favor. Permítenos reunirnos el próximo domingo, Señor, para alabarte, para exaltarte, pero también para honrarte, al recibir con reverencia el alimento de tu palabra. Te damos gracias, oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.